Hoy te presento, primer episodio del año 2024, 7 tendencias de podcasting 2.0 para este 2024. Atento, atenta, que comenzamos. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0. Yo soy Robert Sasuki y bueno, este podcast es para que lo lleves contigo a donde quiera que tú vayas. Te suscribes en tu reproductor de podcast favorito y aprovechas de nuestros episodios. Por ahí viene ya en este mes de enero el megacurso de Podcasting 2.0 que espero que puedas aprovecharlo cuando lo lance. Claro que te voy a avisar por aquí. Si quieres acceder al catálogo completo con los 323 episodios de este podcast, porque probablemente en el reproductor de donde me estás escuchando ves los últimos 10, así está programado, pero tenemos un feed, un RSS feed con el catálogo completo en abierto y sin costo, ¿ya? Solo tienes que suscribirte en la URL pod.robertsasuke.com. Repito, pod.robertsasuke.com. Dejas tu correo, lo confirmas en tu bandeja de entrada y te lleva a una página con las aplicaciones que recomendamos para escuchar este podcast que está adaptado a la versión 2.0 y también el acceso al catálogo completo. Y dentro del catálogo completo hay un botón que dice copiar el RSS. Copias la URL de ese botón o del RSS y lo pegas en Apple Podcasts, en Overcast, donde sea que tú quieras escucharnos y que admita soporte para RSS feed, evidentemente. Así que ya lo sabes, pod.robertsasuke.com. En el día de hoy vamos a hablar de tendencias de podcasting 2.0. De esto poca gente va a hablar en el medio del podcast porque del podcast y de las tendencias de podcast que siempre se habla al inicio de cada año es del podcast comercial. Del podcast de un grupito de gente en Estados Unidos sobre todo que buscan mucho dinero de inversión para hacer podcast y ellos determinan cuáles son las tendencias y ellos proyectan cosas que ellos quieren que pase, que a veces no es tendencia a nada, pero que ellos quisieran que pasara. Y que a veces las tendencias que hay del podcast comercial no son tan reales, ¿ya? No son tan reales porque no tienen una base, un fundamento. Para que algo sea tendencia, tiene que ser algo que va a ir, que ha estado escalando. Y hay cosas en el podcasting que en vez de estar escalando están disminuyendo, pero no te lo van a decir, ¿ya? Por ejemplo, que la cantidad de dinero en inversión publicitaria en podcast ha bajado, ¿ya? El alcance de los podcasts ha bajado. Los podcasts, cada vez hay más podcasts inactivos. Entonces, el incremento de nuevos podcasts ha bajado. Eso no te lo van a decir. Eso lo dije yo en el episodio pasado. Y tampoco te van a hablar de tendencias del podcasting 2.0, ¿ya? Porque el movimiento del podcasting 2.0 no es comercial y tiene otra manera de generar ingresos de manera abierta y descentralizada. Y eso no le interesa ni a YouTube ni a ninguna compañía privada, ni a ningún medio de noticias de podcast que quiere congraciarse con anunciantes. Entonces, aquí vengo yo con mis tendencias. Estas tendencias yo las he sacado a raíz de los datos que acumula la página livewire.io. Te dejo el enlace directo en las notas de este episodio, que es creado por John Spurlock. Un saludo para John, que estamos en la comunidad de Podcast Index. Y él sacó unos resultados el 3 de diciembre sobre datos. No es del 3 de diciembre, está más actualizado sobre datos
que tiene que ver con el podcasting 2.0 y hace unos gráficos que señalan claramente cuáles son las tendencias que van a continuar este año 2024. Ya, una que otra la agregaré yo, pero la mayoría de ellas vienen de esa página. Ok, la primera tendencia para el 2024, yo he extraído 7, la número 1 es aumento de las personas o de la audiencia que escucha podcasts, ¿ya? Tanto en abierto como en plataformas privativas como YouTube, ¿ya? Un aumento. ¿Por qué? Porque todos los años ha habido un aumento. En el año 2023 hubo un aumento y yo creo que ese aumento se va a mantener. Quizás no de manera exponencial como ocurrió en tiempos de pandemia, pero de manera progresiva. Cada vez son más personas. Creo que ya llega en Estados Unidos más o menos el 60% de las personas ya escucha podcasts. Y eso es una buena noticia. En el resto del mundo no creo que lleguemos al 50%, tal vez, pero cada vez más personas ya saben lo que es un podcast aunque no lo consuman. Ya de nosotros los podcasters depende educar a la audiencia para que sepan qué es un podcast y qué no lo es y cómo poder aprovechar las ventajas de este maravilloso medio. Esa es la primera tendencia. La segunda tendencia es un aumento de podcast en video, pero no en YouTube. En YouTube seguro que sí, pero a mí no me interesa YouTube. En abierto, a través de un RSS feed. Decía en el episodio anterior de cómo termina el podcasting, el año 2023, que habían más o menos 11,000 podcasts que ya están utilizando la etiqueta Medium y colocando en el feed videos, y que tenemos 3 o 4 reproductores de podcast que admiten video. Uno de ellos, el primero, es Apple Podcast. Apple Podcast. Tenemos a Curiocaster, tenemos a Podverse. Me falta alguno, creo que Pocket Cast también lo hace. Overcast no recuerdo si Overcast lo hace. Pero tenemos 4 reproductores de podcast, ninguno son YouTube, que reproducen videos, y ese video no tiene que estar ni siquiera alojado en YouTube. Y ya hay 11,000 podcasts utilizando esa capacidad que hay en el podcasting 2.0. Eso irá en aumento este 2024. Para reafirmar que para hacer un podcast en video no se requiere de un YouTube necesariamente. Pero que YouTube, sí, YouTube con su negocio muy bien y funciona y es una maravilla y yo soy consumidor de lo que hay en YouTube, pero se puede hacer sin depender de YouTube. Y cada vez más podcasts van a entender esto y lo van a seguir haciendo. De hecho, ha habido un aumento, lo ha dicho también Spotify, en videos lo único que eso es manual. Eso no es vía RSS feed. Es un poco arcaico, ¿no? Ok, segunda tendencia. Tercera tendencia. Un aumento considerable este año considerable quizás no, pero un aumento paulatino de podcasts que se van a transmitir en vivo y que luego dejarán el episodio grabado. ¿Ya? Utilizando la etiqueta Live Item. ¿Ya? Ahora mismo déjame ver si hay un dato por aquí en esta métrica que lo mencione. No menciona cuántos podcasts están usando esa etiqueta, pero tenemos ya hosting, tenemos plugins de WordPress que están utilizando la etiqueta de Live Item, y cada vez es más fácil hacer una transmisión en directo del episodio que luego se va a quedar grabado en el mismo sitio, en reproductores de podcast. O sea que yo puedo escuchar un podcast que se transmita en vivo de un episodio, el último episodio, en Fontaine o en Castamatic o en Podverse. Sí. Y luego que se acabe el episodio, se queda grabado ahí mismo, en el mismo lugar. Y la ventaja de que sea en vivo es que yo puedo interactuar entonces con ese podcast. Sí, porque se puede añadir un chat en tiempo real. Claro que sí. Bueno, de eso habrá un aumento también este año. A Dan Curry le va muy bien con sus podcasts, No Agenda, Podcasting 2.0, ya Kairin de Australia del podcast Value for Value lo está utilizando también, y yo creo que esto va a ir en aumento. Yo no sé si conviene que
Si vale la pena hacerlo en estos podcasts, transmitir el último episodio en vivo o a través de estas plataformas, dímelo tú. Tú me escribes por correo y me lo dices. Yo todavía no lo veo como que útil ni necesario para hacerlo, pero estoy seguro que es un valor agregado y que este año va a ir también en aumento. Tendencia número 4. Un aumento de podcasts inactivos. Sí, bueno, no es un chiste, es real. O sea, cada año, o sea, yo vengo vaticinando ese aumento todos los años. O sea, desde, qué sé yo, no sé, 2017 quizás. Yo comienzo a ver, pero el 50% está inactivo. Y luego, pero el 60% está inactivo. Pero el 70% está inactivo. Y me acuerdo en 2020, pero el 80% está inactivo. Y pero ya vamos por el 91%. ¿Ya? Y el podcast no, el podcast en abierto no es el medio con más programas que otros medios. YouTube tiene cientos de miles de canales de YouTube activos. Y blogs hay cientos de miles, o no sé si millones. En el podcast lo que hay son casi 4 millones de podcasts publicados. Y el 91% ya está inactivo. ¿Eso va a seguir incrementándose? Sí. Pero yo creo que eso es parte del podcast, ¿ya? O sea, es una realidad que la mayoría de los podcasts no alcanzan los 10 episodios. El 35% de los podcasts que he publicado no supera el primer episodio. Y el 91% de ellos está inactivo. Vaya usted a ver. Yo creo que eso seguirá en aumento. Lamentablemente, no sé si lamentablemente, yo creo que eso es una gran oportunidad para los que nos mantenemos en el medio realmente. Pero continuamos. Tendencia número 5 para este año 2024 en el podcasting 2.0 es un aumento en el uso de las transcripciones. Como ya tenemos herramientas para hacer transcripciones con inteligencia artificial, lo hacen bastante rápido, bastante accurate, bastante preciso. Y de hecho hay publicado en estas estadísticas, dice aquí que hay 42,667 podcasts que están utilizando las transcripciones. De hecho hay 1,848,071 episodios de podcast con transcripciones. Eso continuará en aumento. Y creo que hay ventaja en tener transcripciones porque ayuda a la accesibilidad, que personas sordas puedan consumir nuestro podcast, que personas de otros idiomas puedan, al ver las transcripciones, traducirla en tiempo real en su navegador, y aunque tú hables en español, leer la transcripción en inglés, que es lo que yo hago muchas veces cuando no entiendo bien la conversación de Adam Curry y Dave Jones en el podcast de Podcasting 2.0, yo voy a Podverse, lo reproduzco ahí y le doy a tradúceme esta página al español. Y me traduce la transcripción y mientras ellos van hablando, yo voy viendo mi transcripción en español, mis subtítulos, maravilloso. Es una ventaja enorme y cada vez más podcasts lo están utilizando, cada vez hay más episodios y eso continuará en aumento. Tendencia número 6. Un aumento también considerable y creo que probablemente exponencial del uso de la etiqueta de Value Blocks, es decir, de agregar una wallet digital, una cartera digital para recibir transacciones en satoshis, en Bitcoin. Eso va a ir en aumento. Actualmente hay, creo que son 46,000, mencioné en el episodio pasado. ¿Sí? 16,693 podcasts con esa etiqueta utilizada. Yo creo que eran más. No sé dónde fue que vi más, pero creo que son un poquito más. De podcasts que ya tienen ahí su wallet en el RSS feed y están recibiendo satoshis. Creo que $42,000 se han recibido en los últimos 90 días. Esa era otra cosa. Entonces, eso va a ir en aumento y este año quizás mucho más porque en los últimos meses, en las últimas semanas se ha disparado el precio de Bitcoin nuevamente. Entonces, ¿puede que siga subiendo el Bitcoin este año? Puede ser. Y los que han llegado tarde a la escena de que podemos recibir Bitcoin directamente desde nuestro RSS feed a nuestra cartera digital, se van a entusiasmar porque van a ver que Bitcoin está subiendo y ¡ay, sí! ¡Ay,
Yo quiero recibir Satoshi. Vengan, escúchenme ahora en Fontaine, escúchenme en Podverse, escúchenme en Customatic. Perfecto. En Podfriend. Perfecto. Eso va a ir en aumento. Y es una tendencia porque la tendencia en la gráfica está. Y tendencia número 7 en el Podcasting 2.0 es el aumento del uso de la etiqueta funding, donde yo agrego mi PayPal, mi Stripe, mi Patreon en el RSS feed para que la gente devuelva valor. Eso también va a ir en aumento. Y junto con eso, los ingresos, el dinero que va a devolver la gente a sus podcasts favoritos para que se mantengan. Ese grupo pequeño de podcasts que estamos activos en el mundo, que somos parte quizás del top 9%. Todo el podcast que está activo en este momento es parte del top 9%. Ya, de hecho, listennotes.com, que es el Google de los podcasts, tiene una métrica que se llama el Listen Score. Y, por ejemplo, Te Invito a un Café está en el top 0.5%, que no es solamente que esté activo, sino que está súper posicionado en su categoría y en su idioma, que es español. Y creo que este está en el top 5%. Bueno, tu podcast, si está activo, no importa las métricas que tenga, por estar activo ya forma parte del top 9% de podcasts en el mundo. Porque el resto del 91% está durmiendo. ¿Ya? Este 2024 promete, pero la responsabilidad del podcaster es educar a su audiencia cuando llegue a su podcast. ¿Ya? Si lo tienen abierto, mucho mejor aprovechar estas etiquetas, educar también a la gente para que se mueva a las plataformas actualizadas para aprovechar estas etiquetas. De nada vale que yo meta una transcripción en mi hosting o en mi plugin de PowerPress del episodio si voy a decirle a la gente que me escuche en Spotify. Spotify no va a reproducir la transcripción en tiempo real con el audio de mi episodio. Es ridículo. Entonces dile a la gente, mira, este podcast tiene capítulos, tiene transcripciones, tú puedes devolver valor en Satoshis, tú tienes un enlace directo a mi PayPal, pero donde mejor se ve todo eso es en Podcast Guru, a ver, que tengo gripe, Podcast Guru, en Fontaine, en Podverse, en Curiocaster. Vete para allá. Saca a la gente de esas aplicaciones populares que solo son bonitas y populares, pero que no están adaptadas para la versión 2.0. La mejor experiencia y muda tu podcast de ese Anchor o de ese hosting que es barato o es que es gratis, pero que no tiene todas las etiquetas de la versión 2.0. Móntate tu página web con WordPress. O si quieres te la diseñamos nosotros en podweb.site. ¿Cómo no? ¿Ya? Para que puedas aprovechar todo esto que es tendencia y que va a seguir siendo tendencia en este 2024. Quiero agradecer, porque no tengo aquí el bumper del momento del impulso, a las personas que han devuelto valor en los últimos días para que este podcast y nuestros proyectos se mantengan en pie. Carlos Fonseca, Alexandra Díaz, Fátima Cruz, Rubén Osorno, Sheila Japa, muchísimas gracias. Si tú quieres devolver valor a este podcast, lo puedes hacer a través de funding, robertsazuke.com/valor, o puedes hacer la transacción en Satoshi si me escuchas en las aplicaciones donde se puede hacer un boost o un boostagram, o Satoshis por minutos. Lo puedes hacer como prefieras y con gusto yo lo recibo. Espero que te haya sido de utilidad este podcast. Vamos a darle con todo a este año 2024. No olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al Podcasting 2.0. Nos escuchamos la próxima semana en el nuevo episodio. Chao.